Bueno, de esta manera entonces damos inicio a nuestro curso de herramientas emprendedoras para facilitadores. En este módulo 1, antes de empezar, mejor dicho, el módulo 1, vamos a dar unas explicaciones sobre de qué trata, de qué módulos está compuesto este curso, ¿sí? Y el valor de puntaje que tiene cada módulo. Este curso contiene 7 módulos, ¿verdad? Está compuesto por 7 módulos. El primer módulo se habla un poquito sobre lo que es el Centro de Entrenamiento del Emprendedor. Y este módulo tiene una revisión que vale 5 puntos. O sea, viene a ser la revisión, es la evaluación, ¿sí? Entonces, cada módulo está compuesto por dos elementos. Cuando ustedes entren en la plataforma, se van a dar cuenta que hay en la primera parte está el material de apoyo y en la segunda parte está la parte de actividades. En el material de apoyo van a encontrar un material de lectura en PDF y van a encontrar esta presentación que yo les estoy mostrando ahora, un PPT siempre, que es el resumen del material de lectura. También van a encontrar de repente algunos videos alusivos al tema, ¿verdad? Luego están las actividades. En las actividades ustedes van a encontrar foros, tareas y revisiones, o sea, las evaluaciones, ¿verdad? Los foros por lo general son preguntitas que ustedes tienen que responder. Algunas están relacionadas al tema, otras son preguntas un poquito más personales y sobre todo creo que en el primer módulo así, ¿verdad? Se le hacen preguntas un poco más personal, ¿verdad? Después ya es todo relativo al tema. Las tareas siempre es relativo al tema. Solamente el módulo 1 no tiene tareas. Después el resto todito tienen tareas. Del 2 hasta el 7 tienen tareas. Luego están las revisiones. Revisiones tienen toditos los módulos. Foros y revisiones tienen toditos los módulos. Como les había explicado, las revisiones son las que llevan las mayores cargas de puntajes. Entonces, sí o sí hagan las revisiones. Eso no dejen de hacer. Y las tareas y foros también, pero eso pueden hacerlo posteriormente, si les alcanza el tiempo, porque hay muchos que dicen, no pude hacer, solamente hice las tareas, y cuando que las revisiones son las que llevan la mayor carga de puntaje. Yo siempre estoy avisando eso para que no pierdan puntajes, porque cada puntito que perdemos vale, ¿verdad? Entonces, la evaluación del primer módulo, como iba diciendo, vale 5 puntos. Luego viene el segundo módulo que vamos a hablar de las competencias socioemocionales emprendedoras. La revisión de este módulo vale otros 5 puntos. Luego vamos a estar hablando en el tercer módulo de la educación financiera. Todo lo que son metas financieras, presupuestos, ahorros, plan de ahorros, sistema financiero. Eso vamos a estar dando en educación financiera. Entonces, la revisión de este módulo vale 10 puntos. El módulo número 5, esquemas de propuestas y planes de negocios, vale, perdón, el 4 saltamos. El número 4, propuesta de valor e innovación, vale 15 puntos. Este módulo es más larguito ya, por eso vale 15 puntos la revisión. Este módulo vamos a estar dando en 2 sesiones de Zoom. O sea, por ejemplo, un lunes y un miércoles, por ejemplo. También lo mismo el número 5, que es esquemas de propuestas y planes de negocios. También es bastante largo. Estos son los módulos más largos y se van a dar en 2 sesiones, o sea, en 2 días diferentes. Y miren la cantidad de puntajes. Estos son los que más valen puntos, así que por favor no dejen de hacer. Hay algunos que hacen todo y se olvidan unos de ellos y ahí ya pierden muchísimo puntaje. Con perder este nomás luego ya sacan 3 de entrada. Imaginen, entonces no pueden perder más casi otro punto en los otros. ¿Por qué? Porque si no ya se pueden aplazar. Entonces no dejen de hacer estas revisiones. Luego viene el módulo 6, que habla del branding e imagen comercial o imagen corporativa. 10 puntos es vale la revisión. Y por último, el módulo de formalización, o sea, todo lo que tenga que ver con la legalización de un emprendimiento, vale 10 puntos su revisión, ¿sí? Es importante aclarar que estos cursos, ¿por qué hacemos este curso? Porque estos cursos de emprendedurismo van a ser transversales a todas las acciones formativas del SNPP. De a poco se están cambiando los planes curriculares y se van ingresando, ¿verdad?
van metiendo van metiendo dos temas importantísimos que deben tener todas las acciones formativas. En algún momento dado van a tener todas. Por un lado están las habilidades blandas, ¿sí? Que van a meter también para todas las acciones formativas. Y por el otro lado el emprendedurismo, que también van a meter en todas las acciones formativas. Es decir, que ustedes van a tener que enseñar esto que yo les estoy enseñando a ustedes en algún momento. Por eso es importante que no solamente traten de pasar el curso, sino también aprender un poquitito. Yo sé que aquí vamos a dar cosas que ustedes ya saben también, pero vamos a estar dando como un pantallazo, en forma más resumida, en forma más sencilla, para llegarles a los participantes. O sea que ustedes van a tener que enseñar esto a los participantes, gente. Entonces, por favor, les pido que presten atención, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora, después de explicar todo esto, todos estos módulos, ¿sí? Como habíamos dicho, representan en su totalidad, ¿sí? En su totalidad, el desarrollo teórico de esto, el 70%, perdón, la asistencia que se le exige a ustedes es del 70%. Y en la parte presencial van a desarrollar estos módulos, la parte presencial. ¿Qué es lo que van a hacer en la parte presencial? Van a hacer la práctica de estos módulos. O sea, ustedes se van a dar cuenta que van a estar haciendo ejercicios prácticos sobre todo lo teórico que vamos dando, ¿sí? Realmente todas las personas que han dado la parte presencial de manera presencial, se han salido muy satisfechas y muy contentas porque realmente dijeron que aprendían cosas muy interesantes que de repente creían que sabían y había sido que no. Entonces, es muy lindo. Ojalá que puedan realizar bien la parte presencial todos, ¿sí? La carga horaria de este curso es de 80 horas, tenemos 7 módulos y como dice aquí, la asistencia presencial es de 100%, o sea, ustedes no pueden faltar. A la parte presencial, sí, gente, por favor, no pueden faltar, porque una o dos veces que falten ya quedan fuera del curso, ¿sí? Por más que completan. Hay muchas personas que han completado la plataforma, hicieron 70 en la plataforma, pero en la parte presencial no cumplieron y entonces lastimosamente no pudieron certificar. Es cierto, se les dio mucha oportunidad hasta el último, pero lastimosamente no cumplieron, entonces tuvieron que quedarse sin el certificado. Entonces, por favor, gente, les aviso, ¿verdad? Por favor, cumplan con esta parte de los requisitos. Y de la parte virtual es del 70%, como les dije, ¿sí? Entonces, de 8 clases, somos 8 clases, tienen que asistir sí o sí 6 clases. Eso representa el 70%. Y bueno, luego de explicar entonces en qué consiste el curso, por qué estamos aquí dando este curso, vamos a dar inicio al primer módulo del mismo. El nombre del primer módulo es el CE Te Inspira, ¿sí? Aquí vamos a dar un poquitito sobre lo que es el CE, cómo se originó y cuál es el trabajo que está realizando el CE. Bueno, como dice aquí, ¿verdad? El contexto del censo que se realizó en el 2016 por la Dirección General de Encuestas y Censos, aproximadamente el 70% de la mano de obra ocupada se encontraba trabajando en las micro, pequeñas y medianas empresas. De ese porcentaje, imagínense, de ese porcentaje, o sea, del 70%, el 66,3%, o sea, equivalente a los 1.970.000 personas aproximadamente, estaban empleadas en una microempresa. Imagínense, o sea, que realmente la mano de obra ocupada estaban todas concentradas prácticamente en la microempresa, ¿sí? La problemática con la que se encontró el METES cuando hizo, ¿verdad? Cuando salieron a ver, ¿verdad? A fiscalizar todas estas microempresas, es que había una alta tasa de informalidad de las mismas, o sea, una alta tasa de informalidad dentro de lo que eran las microempresas, pequeñas empresas, lo que conllevaba no solamente a precarias condiciones de trabajo, sino también que las hacían poco competitivas y sin acceso a créditos en el sistema financiero. O sea que estas microempresas
tenían, como se dice, muy precarias condiciones laborales, o sea, le ofrecían precarias condiciones laborales a los empleados, ¿sí? Y obviamente esto hacía que las microempresas también no fueran tan competitivas, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo el METES ante esta situación? Vio la necesidad, ¿verdad?, de contar con un espacio donde los emprendedores puedan dotarse de herramientas para generar, ¿verdad?, el autoempleo y la formalización de las MIPYMES, ¿sí? Entonces, básicamente, el Centro de Entrenamiento del Emprendedor, obviamente, fue creado justamente en respuesta a esta necesidad, a esta carencia que estaba habiendo en el ámbito de las micro, medianas y pequeñas empresas, ¿sí? Entonces, fue creado justamente el Centro de Entrenamiento del Emprendedor. Es un espacio creado por el METES para todos los emprendedores, justamente respondiendo a esta falencia que había con referencia a lo que era la MIPYMES, ¿verdad? Vamos entonces a dar inicio ahora de todos los pilares y de ver todos los pilares que conforman o hacen alusión al trabajo del CEE, ¿sí? El CEE tiene, ¿sí?, 4 pilares fundamentales, o sea, se fundamenta en 4 pilares, ¿sí?, fundamentales. Capital psicológico, el capital social, el capital económico y el capital soporte. Son 4 pilares fundamentales que tiene el CEE. ¿En qué consiste el capital psicológico? Dice, desde el centro, ¿verdad? Desde el centro del CEE, ¿verdad? Entendemos por capital psicológico como el conjunto de características positivas de la persona y el potencial que podemos descubrir y desarrollar para alcanzar nuestras metas. Dichas características en el contexto laboral pueden marcar una diferencia en la calidad de los resultados a conseguir. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Que en el capital psicológico, ¿sí? El capital psicológico, ¿qué es lo que hace? Hacer descubrir a las personas, ¿sí?, el potencial que tienen, ¿sí? Todas esas características positivas que tiene el emprendedor y el potencial que tiene. O sea, hacerle ver ese potencial que tienen para ayudarles a desarrollar justamente ese potencial y que puedan alcanzar sus metas, de tal manera que puedan alcanzar sus metas, ¿sí? Para cada pilar, ¿sí?, el Centro del Emprendedor puso como un lema, ¿sí? El capital psicológico tiene un lema, por ejemplo, que dice: descubrir tu potencial, entrenar e innovar. Ese es el lema del capital psicológico, que es uno de los pilares fundamentales en los cuales se basa el Centro del Entrenamiento del Emprendedor, ¿sí? Descubrir tu potencial, entrenar e innovar. ¿Qué es lo que hacen entonces cuando viene el emprendedor hasta el centro del entrenamiento? ¿Sí? Lo que hacen es justamente hacerle pasar con la parte, pues hay un área psicológica, ¿sí?, para que se le haga ¿cómo se dice?, un estudio de su personalidad, un test de su personalidad, para descubrir justamente todo lo positivo que tienen y la parte potencial que tienen, para que les ayuden a descubrir esa parte potencial y hacer desarrollar eso, ¿verdad? De tal manera que ellos puedan, ¿cómo se dice?, orientar sus capacidades hacia el rubro que corresponde, porque hay mucha gente que cree tener capacidad para algunas cosas, pero había sido que no tenían tanta capacidad, entonces se les reorienta, y una vez que descubren su lugar, entonces ahí empiezan realmente ¿cómo se dice?, a tener éxito, ¿sí?, a sentirse bien y a tener éxito. Entonces, el capital psicológico, ¿verdad? Entonces, es considerado, se denomina así al conjunto de características
positivas de la persona y el potencial que puede descubrir y desarrollar para alcanzar las metas, ¿verdad? Luego está el capital psicológico. Si el capital psicológico es uno de los ejes, perdón, capital social es uno de los ejes fundamentales, ¿sí? Es uno de los ejes fundamentales dentro de lo que es el centro de entrenamiento del emprendedor. Dice que es el conjunto de relaciones sociales entre personas, la próspera colaboración entre ellas y el aprovechamiento de las oportunidades surgidas a partir de esas relaciones, teniendo en cuenta 4 fuentes principales: el afecto, la confianza mutua, las normas efectivas y las redes sociales. Justamente en el capital social, dentro de lo que es el capital social, ¿verdad? Bueno, continuando con nuestro tema, entonces, estábamos hablando sobre el trabajo que realiza el Centro de Entrenamiento del Emprendedor. Estábamos viendo los pilares fundamentales sobre los cuales sustenta su trabajo, ¿sí? Estuvimos viendo el capital psicológico, donde justamente decíamos que se estudiaba a las personas, se les ayudaba a descubrir las cosas positivas que tenían, las potencialidades, las capacidades que tenían, de tal manera a poder desarrollarlas y alcanzar sus metas. En el capital social estábamos explicando justamente que en este lugar se les enseña a las personas a relacionarse con el mundo externo, con todos los actores relacionados al emprendedurismo. Cuando un emprendedor va a empezar a trabajar o a emprender, ¿verdad? Obviamente sabe de que tiene que contactarse con los proveedores, con los clientes potenciales, también con la competencia, estudiar a la competencia, obviamente, ¿verdad? No puede estar totalmente, ¿cómo se dice? Sin información sobre la competencia, porque justamente en base a la competencia también se va a mover el emprendedor, obviamente, ¿verdad? Entonces, en todo momento, ¿cómo puede lograr eso? A través de la búsqueda de la información en las redes sociales, que se utiliza, hay que aprovechar lo que hay en el momento, ya que la tecnología actualmente nos ofrece muchísimo en ese aspecto, ¿verdad? Entonces, se les ayuda a las personas a relacionarse con todo lo que tenga que ver con el emprendedurismo, la parte externa, ¿verdad? Entonces, ¿dónde es el mejor lugar donde empezar a buscar, a mirar, a investigar? En las redes sociales, ¿verdad? En las diferentes redes sociales. Y utilizar todos los elementos que sean necesarios justamente para su emprendimiento, ¿sí? ¿Cuál es el lema de este capital, ¿verdad? De este pilar del CE? Es inspirate, ¿verdad? Pensá en grande. Eso es el capital social, ¿verdad? El lema del capital social. Luego está el capital económico, el cual es definido como la suma de los recursos indispensables para generar ganancias. No se trata solo del dinero con el que cuenta el emprendedor para que su negocio pueda funcionar, sino también de todos los otros elementos que ayudan a que la empresa sea viable, tales como el manejo óptimo de los recursos, buena elección de productos según nicho de mercado, etc. Es decir, en esta parte del capital económico, ¿sí? No solamente se les hace entender al emprendedor que lo importante es el capital inicial con el cual cuentan para iniciar su emprendimiento, sino que es sumamente importante que ese capital que tienen, ¿verdad? Que tienen, se utilice de la mejor manera posible. Que no se invierta de entrada todo el capital que se tiene directamente en adquirir todo lo necesario para el negocio ya nomás sin haber hecho un estudio previo de nada, ¿sí? O sea, no lanzarse de cabeza con todo el dinero, con el dinerito disponible que tienen, sino que ese dinerito que tienen, ¿verdad? Aquí en esta sección de lo que es el capital social, se les enseña a las personas a manejar de manera óptima ese dinero que tienen, los recursos con que cuentan al iniciar su emprendimiento, ¿sí? Después justamente vamos a ver
en las próximas unidades, vamos a estar hablando de lo que es el nicho de mercado, vamos a estar hablando de lo que es el producto mínimo viable, ¿sí? Todo lo que tenga que ver, de tal manera de que justamente donde se trata esta parte del capital social, ¿verdad? Que justamente se le ayuda se le hace entender y se les capacita a los emprendedores para que ellos sepan de que hay otras vías, otras maneras de probar sin que arriesgue tanto capital y ni tenga tanto esfuerzo ni inversión de tiempo por parte del emprendedor, ¿sí? Entonces, vamos a estar viendo en las próximas unidades dentro de lo que es el capital económico, justamente el trabajo que se realiza dentro de lo que es este pilar del CEE, ¿verdad? ¿Cuál es el lema del capital económico? Encontrar foros de financiamiento. Justamente también de lo que dentro de lo que es dentro de este pilar, dentro de este capital económico, también en el caso de que tengan que hacer préstamos los emprendedores, el CE tiene convenios con entidades o instituciones que ayudan, que ayudan para los créditos, ¿verdad? Entonces, todos los emprendedores que vienen hasta el CE, sí, y que canalizan sus pedidos a través del CE, obviamente tienen una mayor respuesta, una respuesta más rápida y positiva normalmente, ¿verdad? Para acceder a esos créditos. Por ejemplo, uno de los que tiene convenio con el CE es el Crédito Agrícola de Habitación y también el Banco Nacional de Fomento, por ejemplo. Entonces, a través del CE se les ayuda a justamente a los emprendedores a conseguir créditos en el caso de que necesitan. Pero siempre en el centro de entrenamiento del emprendedor ¿cómo se dice? Se les trata de hacer entender que, de que el crédito, el hacer el crédito por el crédito nomás no es el camino más viable, ¿sí? Hay que tratar de endeudarse lo menos posible, ¿está bien? Luego, por último, está el capital soporte, que se refiere a las herramientas específicas que necesita el emprendedor para proyectar un crecimiento sostenible y sustentable en el tiempo. Dentro de lo que es el capital soporte, justamente lo que se hace es, se le enseña al emprendedor a formalizar su negocio, porque a través de la formalización, ¿verdad? Puede tener mayor ventajas competitivas, obviamente, y también se evita exponerse a grandes sanciones, ¿sí? Y obviamente también sanciones y multas, ¿verdad? Y obviamente también al tener, o sea, al formalizar el emprendimiento, sí, tiene, como se dice, una presencia ya legal dentro de lo que es el mercado, ¿verdad? Dentro este capital soporte, justamente su lema es formalizar tu emprendimiento y crecer. Ese es el lema del capital soporte. Entonces vamos a recordar un poquitito los lemas que son muy importantes de estos capitales. Capital psicológico, su lema es descubrir tu potencial, o sea, le ayudan a descubrir el potencial a la gente, entrenar e innovar. El capital social, su lema es inspírate, pensá en grande. El capital económico es justamente, su lema es encontrar foros de financiamiento. Y por último, el capital soporte es formalizar tu emprendimiento y crecer. Entonces, no se olviden de esos lemas también, que son muy importantes. Muy bien. A continuación vamos a ver justamente estos pilares que acabamos de ver, pero ya con nombres, ¿verdad? Dentro de lo que es los servicios ofrecidos del CE, ¿verdad? Entonces, estos servicios que están a continuación se van encastrando en los capitales que acabamos de ver. En primer lugar, el servicio ofrecido por el CE, ¿sí? O sea que cuando llegan los emprendedores hasta el centro de entrenamiento del emprendedor, se le otorga estos 5 servicios básicos, ¿verdad? Que podemos ver aquí. En primer lugar, apoyo a la formalización. O sea, en el CE brindamos asesoramiento en todo lo referente a la formalización del emprendedor de cualquier rubro. Por ejemplo, cómo sacar su RUC, ¿verdad? Su IVA, su patente comercial, su registro del INAM,
¿Qué es el registro del INAL? Es el registro del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición. O sea, todos los, porque muchos de los emprendedores se dedican mucho a la parte gastronómica y casi nadie sabe que todo lo que se dedican a la parte gastronómica tienen que tener su registro del INAN, ¿verdad? Sí o sí. Porque si no tienen su registro del INAN, les caen los ministerios de salud y les pueden multar sobre eso, ¿verdad? Entonces, para evitar todo ese tipo de cosas, también se les enseña y capacita a los emprendedores sobre esto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el registro de marcas, la marca que la gente, nadie le da importancia, y aquí se les enseña a los emprendedores cuán importante es registrar la marca de su emprendimiento, ¿sí? Vamos a estar hablando de todo esto en los próximos, justamente en los próximos, el módulo 7 trata totalmente, por ejemplo, de lo que es la formalización. Vamos a estar viendo todos los pasos que hacen falta para, por ejemplo, para legalizar un emprendimiento. También vamos a estar viendo los pasos sobre los procedimientos para sacar la cédula de MIPYMES, ¿verdad? La cédula de MIPYMES. También vamos a estar viendo cómo se hacen o son los procedimientos para el registro de marca, dónde se realiza, quién lo realiza. Todo eso vamos a estar viendo en el capítulo 7, ¿sí? En el módulo 7. Después está el apoyo para la intermediación financiera. Aquí se da asesorías para conectar al emprendedor con instrumentos financieros mediante los actores asociados. O sea, aquí en pocas palabras, ¿sí? Lo que se hace es ayudarle al emprendedor, ¿sí? En primer lugar, se les hace esa capacitación que usted vamos a ver nosotros en el capítulo 3, que es de la educación financiera. Se le hace ver cómo se hacen las metas financieras, se le enseña a capacitar sobre las metas financieras, sobre el ahorro, plan de ahorro, cómo se hace un presupuesto. También se les capacita eh, eh, sobre el tema de lo que es el sistema financiero, los créditos, cómo calcular su capacidad de pago. Todo eso se le capacita al emprendedor cuando llega al CEE, ¿verdad? Y obviamente también en este sector también se le hace un acompañamiento, un apoyo para el caso de los préstamos crediticios, ¿sí? Como habíamos hablado. Entonces, se les pone en contacto con las entidades que tienen convenios con el CE, como el Banco Fomento, el Crédito Agrícola de Habilitación, ¿verdad? Se les pone en contacto y de repente se le hace un acompañamiento también de cerca, ¿sí? Al emprendedor hasta obtener su préstamo, ¿sí? Pero lo que sí es, algo que siempre nos suelen preguntar, es que en el CE no se otorgan préstamos, no se otorgan créditos, pero sí el CE les conecta con las entidades, ¿verdad? Por el convenio que tienen con las entidades que sí hacen eso, que hacen el crédito, que otorgan el crédito. Luego, en tercer lugar, asistencia en branding y redes sociales. Bueno, justamente aquí, por ejemplo, lo que es la asistencia en branding y redes sociales se hace justamente en el capital social, como estábamos explicando hace rato, ¿verdad? Se diseñan los logos y etiquetas para emprendedores. Brindamos asesorías en el uso de redes sociales. O sea, en este lugar, en esta sección, vendría a ser, ¿verdad? Lo que se hace es al emprendedor se les capacita y se les enseña a elaborar sus propias tarjetas personales, por ejemplo, a elaborar sus propios logos, ¿sí? En vez de estar gastando ese dinerito, ¿verdad? Dándole a los diseñadores, ¿verdad? Que suelen cobrar bastante carito, ¿verdad? Para hacerte un logo. Entonces, en el CE se les ayuda y se les enseña a hacer esas cosas. Inclusive se les enseña a hacer sus flyers, ¿verdad? Los flyers para las propagandas, para la publicidad, para el marketing. Todo eso se le enseña en el CE también, en esta sección, ¿verdad? También se les enseña cómo ingresar a las redes sociales, en las diferentes redes sociales, Instagram, Facebook, ¿verdad? Twitter, y cualquier otra red social que haya, ¿verdad? Donde se pueda interactuar con la gente y estudiar a los clientes potenciales sobre todo, ¿verdad? Y también en este lugar se les ayuda, como les dije, a hacer, por ejemplo, sus empaquetados, el packaging del producto,
todo lo que tenga que ver con la imagen corporativa y comercial del emprendimiento, ¿sí? En pocas palabras, se le ayuda al emprendedor a crecer, a desarrollarse, ¿sí? Y a gastar, a invertir lo menos posible, o sea, a utilizar correctamente de manera óptima sus recursos, los recursos que disponen, ¿sí? También en esta sección se les ayuda, por ejemplo, a los emprendedores al manejo de las herramientas, de las aplicaciones que hay en Internet. Por ejemplo, van apareciendo hay muchísimas aplicaciones, ¿verdad? Pero de repente hay algunas que sobresalen y que son muy lindas, como el Canvas, ¿verdad? Que es muy buena por ejemplo, para hacer los logos, ¿sí? Entonces, se les enseña al manejo de aplicaciones para ese tipo de trabajo, ¿verdad? Utilizo, por ejemplo, herramientas como Canvas, están las que son para hacer Photoshop, ¿verdad? Están también herramientas para editar videos, que sirven para hacer los videos institucionales o videos de la empresa y subir a las redes sociales. Se les ayuda a crear su propia página. Todo eso se hace en la parte de asistencia en branding y redes sociales. En el cuarto, que es apoyo emocional, habla de verdad se le hace justamente con esta parte es de la parte del capital psicológico. Se le hace acompañamiento a los emprendedores en situaciones difíciles y que requieran apoyo psicológico. O sea que hay un departamento también de psicología que hace un apoyo al emprendedor. En primer lugar, se les ayuda se le hacen los tests, ¿verdad? Para ver si realmente están dentro del rubro que están queriendo emprender, ¿sí? Si están correctamente. También de repente si están pasando por situaciones difíciles, alguna depresión o alguna pérdida reciente, también se le hace el acompañamiento correspondiente dentro de lo que es esta sección, ¿verdad? Y por último está la asesoría de negocios, la asistencia técnica personalizada a emprendedores de cualquier rubro. O sea, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, cualquier rubro, que es la parte, por ejemplo, gastronómica, la parte de hortalizas, la parte de carpintería, la parte de construcción, cualquier tipo de emprendimiento, ¿sí? Se le hace asesoría dentro de lo que es el CE. O sea, alguien necesita alguna asesoría, acude hasta el CE y se les dirige con los profesionales correspondientes, ¿sí? Entonces, básicamente estos son los 5 servicios ofrecidos por el CE y que se encuentran sustentados en los 4 pilares que vimos previamente. Entonces, el apoyo a la formalización, apoyo para la intermediación financiera, asistencia en branding y redes sociales, apoyo emocional y la asesoría de negocios. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a este módulo? Con esto finalizamos el módulo 1.